Hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo diálogo de futuro. Tenemos por aquí a alguien que me apetece muchísimo que conozcáis, Mariana Mangiarotti. Nos reside desde Buenos Aires, ahora nos cuenta ella. Bueno, presentar a Mariana es presentar toda una carrera ligada a lo que es, todos sus estudios y toda su investigación que está muy en torno a las ciudades. Las ciudades es uno de los elementos que ella más ha trabajado. Tiene estudios especializados sobre todo en relaciones internacionales, ponente de diferentes foros, sobre todo en temas de desarrollo económico y social y temas también de innovación y turismo. Actualmente trabaja para el sector público, para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, dentro del ente de Turismo, Secretaría de Innovación y Ministerio de Cultura. Lo que más me gusta también es que es escritora, en eso compartimos, en muchas otras cosas también, pero es escritora. Escribió un libro cuyo título es Argentina, el mundo es tuyo. No es porque solamente sea de Argentina, como ya dice, lo que pasa que Argentina es su pasión, Argentina está en su corazón y puso ese título un poco en honor a un modelo o un estudio técnico que es aplicable a otros países, otras ciudades, y es una forma diferente de mirar, cosas que además valoramos muchísimo en estos diálogos, y nos presenta casos de éxito sobre países que han aumentado su riqueza para avanzar en el desarrollo social y la felicidad, ¿vale? Nada más y nada menos, como presentación no es poca cosa. Entonces, pues nada, ahora que ya tenemos aquí a Mariana, vamos a pasar por el libro, vamos a pasar por la diplomacia pública, sobre todo, que es un tema que quiero tratar con ella, como experta que es, y también por el desarrollo sostenible. Y nada, lo primero de todo, bienvenida, Mariana, muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación, un placer ponernos al día. Estaba calculando de cuando nos conocíamos, 2011, 2012 más o menos, de esa época. Muchos Y, años. Coincidimos también en temas que tienen que ver un poco con lo que de aquellos lares nos traen ahora, todo el tema aquel que trabajábamos conjuntamente, que era el llamado City Branding, que fue evolucionando y que ahora, bueno, no es que esté dejado, pero creo que ya está un poquito más evolucionado. Por eso prefiero que en esta conversación, que también si quieres hablamos de City Branding, pero sobre todo me apetece mucho que hablemos de diplomacia pública como algo, como un elemento que considero y creo que nos puedes explicar cómo puede ser un impulsor de esos futuros mejorados a través de esas marcas que en algunas ocasiones, conjuntamente con la parte pública y en otras no tanto, impulsan propósitos sociales. Bueno, antes de nada, antes de pasar, que todo esto lo veremos cuando hablemos de tu libro, que me parece un libro excelente y que recomiendo a todo el mundo, quería preguntarte sobre el otro libro que al final es el eje de estos diálogos, un poquito sobre tu mirada de cuando lo recibiste, que al final pues también me apetece siempre con... Coincido con todos, pero con todos. Vale. Y tomo dos que se relacionan más a mi contexto actual, que lo fui elaborando cada vez más, que es el uno, tu comportamiento impacta en el global, y el otro era el futuro está en la economía de las personas, el uno y el tres. Tu comportamiento impacta en el global, eso es cada vez más. Yo estoy trabajando en el gobierno de la ciudad desde 2016, pasé por 3 áreas diferentes, y tanto como funcionarios públicos, cómo impacta nuestro comportamiento en las estrategias y cómo lo volcamos a la sociedad, y también en las personas, ¿no? Yo hablo en el último capítulo del libro, se llama, el libro es muy técnico, es la tesis de una maestría, y estudié durante 10 años, desde 2008 al 2018-19, el comportamiento de ciudades y países alrededor del mundo. Y algo que veo común en todos los países exitosos, porque estudio países grandes, chicos, pequeños, autoritarios, democráticos, en desarrollo, desarrollados, es una sociedad fuerte. Lo que los hace exitosos es la sociedad fuerte, la sociedad, las personas, la familia. Y Ujú. valores compartidos. O sea, nosotros, yo lo veo mucho en mi país, que yo con el libro, lo pueden leer cualquier país, la editorial es española, es libre editorial, te Ujú. venden todo, y es un libro más para Latinoamérica y cualquier país. Le puse ese nombre e hice un capítulo para mi país porque quería dar un aporte. Entonces lo que yo veo en mi país es que tenemos valores individuales muy buenos, pero no los sabemos compartir. Y ahí está la traba que tenemos, que el comportamiento, estoy muy de acuerdo que el comportamiento individual impacta en el global,
y impacta primero en tu región, en tu país y después en el global. En este libro de Diplomacia Pública, que es el posicionamiento y relacionamiento internacional en el mundo, si nosotros como sociedad no tenemos esos valores individuales compartidos como sociedad, no podemos salir al mundo, es clave. Entonces, pienso que es muchísimo que el impacto nuestro tiene que primero, cómo nos comportamos nosotros, primero tiene que tener valores compartidos con nuestra sociedad para después salir al mundo. Impacta todo lo que hacemos. Y el es que el futuro será la economía de las personas, yo lo vengo diciendo hace muchísimo cuando entré a trabajar en 2006 en el ente de turismo, donde el turismo se medía por cantidad de turistas que venían, por el ingreso promedio, pero no se medía por los ciudadanos, qué valor dejaban los ciudadanos, cómo respetaban la cultura, el medio ambiente, especialmente a los ciudadanos. Entonces el primer proyecto que hice, que eso lo aprendí contigo cuando vivía en Barcelona, que vos trabajaste con Belloso en las 15 Barcelonas, en el comportamiento de los barrios, que a mí me parecía fascinante cuando vos me mostrabas cómo se visten, cómo actúan, cada barrio es diferente. Bueno, entonces iniciamos un proyecto similar, diferente, pero inspirado en ese, que se llama Mi Barrio, donde nosotros tenemos 48 barrios en la ciudad de Buenos Aires. Y seleccionamos una muestra de 20, lo hizo una universidad, un trabajo de campo de 6 meses, hablando con los vecinos, si los vecinos querían el turismo que llegara a esos barrios, cómo era la identidad de los vecinos para respetarlo, qué ellos querían mostrar al turismo, qué esperaban del turismo, para generar la industria del turismo antes de la pandemia, espero que después también sea, es la única industria del mundo que puede sacar a una familia de la pobreza de una generación a otra. Y eso es lo que yo buscaba en turismo. Es lo primero que hice trabajar en turismo. Después fue premio de la OMT, de la Organización Mundial de Turismo. Y pienso totalmente que primero tenemos que reforzar las economías de las personas, de los barrios, para después crecer como país. No hay manera, no hay otra manera. Y en mis charlas siempre hablo de eso. Así que nada, felicidades. Creo que lo de turismo, o sea, lo vamos a recuperar luego un poquito. A ver si nos da tiempo después de diplomacia pública, hablar también de turismo, porque me parece muy interesante que resaltes que es el único sector que puede generar una movilidad social casi de generación en generación. Y te lo voy a contar con ejemplos de África y la OMT, de ejemplos recientes. Una pregunta. Cuando dices, quiero que me expliques un poco más, tu entorno es tu confort. Dime, vale, yo tiro ahora con tu entorno es mi confort. Voy a resaltar una cosa que va ligado a toda la explicación que has dado sobre los valores compartidos y cómo lo has hecho en el ejemplo sociedad, en el ejemplo ciudad, en el ejemplo país y cómo de ligado está con el ejemplo empresa, ¿no? O sea, voy a resaltar tres conceptos: valores, propósito, impacto, ¿vale? Que al final es lo mismo que trabajamos bueno, desde Grow to Impact, el curso de Grow to Impact, o que el otro día daba una conferencia de cómo que la necesidad imperiosa de alinear el propósito personal con el de la empresa. Si esos valores, como tú dices, que son los impulsores, no son compartidos, difícilmente llegamos a un propósito común y difícilmente vamos a generar un impacto global, porque desde la persona ya no están haciendo. Entonces, es muy importante empezar también a ver no solamente las marcas como agentes sociales, que empezamos un poquito más a estar cerca, sino también los gobiernos como empresas que realmente necesitan contar con sus ciudadanos, igual que algunas empresas cuentan con sus empleados. O sea que resalto mucho eso. Y gracias por poner en valor el modelo de Barcelona, que ya sabes que nace del libro de Nueva York, que todo tiene una historia, una Cool Hunter en Nueva York, y que, bueno, que afortunadamente es verdad que se puso como modelo para estudiar en varios proyectos. Me dices, tu entorno es tu confort. Tu entorno es tu confort, mira, viene muy dado precisamente por el capítulo que hablo de las ciudades, el capítulo del libro que hablo de las ciudades, en el sentido de que, y esto lo hablábamos en el diálogo, pues no recuerdo si fue con el de Rosa de Un Hábitat, o bueno, ha sido un diálogo reciente en el cual de alguna forma lo que explicábamos o yo ponía en valor algo que en ese momento, en ese capítulo exactamente, pues no puedo decirte exactamente ahora en qué momento se publicó o lo escribí, pero será en torno a mayo de este año, o sea, ya hace bastante tiempo,
Ah, no, sí, ya me acuerdo con quién lo hablamos. Lo hablamos con Pepa Casado, que es experta en tendencias de hábitat, ¿vale? En un diálogo previo a este. Y cómo ahora en las tendencias del hábitat todo esto se está poniendo y se está reflejando cuando de alguna forma ya en mayo ya, o sea, lo ponía en el libro, ¿no? En ese sentido de que si hay algo que vamos a recordar todos durante mucho tiempo y probablemente incluso puede que pase de generación en generación, es dónde pasamos este momento de confinamiento, ¿vale? Nuestro entorno, el entorno en el que nos estuvimos, y por eso ha habido muchos cambios luego de gente que se ha ido a los suburbios, al entorno rural, o ha cambiado de casa, o ha buscado, si no puede llegar a grandes jardines, al menos balcones, superar el poder tener un espacio que estaba concebido como para pasar un rato, para entender que un hogar es algo más y se está convirtiendo en algo más, especialmente ahora en que realmente son espacios flexibles, multifuncionales, nos lo dio el experimento social global que vivimos en el confinamiento para darnos cuenta de que cuando íbamos en movilidad había muchos conforts, ¿vale? O sea, pues bueno, no estoy a gusto aquí, me muevo, bien sea en un gran viaje o bien sea en un pequeño viaje en mi ciudad. En el momento en que solamente tenemos un pequeño entorno, nos damos cuenta de cuán importante es ese entorno para nuestro confort. Y a eso me vengo a referir porque realmente lo pondremos muchísimo más en valor como principio cuando escojamos muchos elementos, no solamente para nosotros, sino también para otros, ¿no? O sea, creo que aquí hay un doble sentido siempre en los mandamientos y por eso están escritos en primera persona, es yo tomo la responsabilidad para mí, pero también tomo la responsabilidad para saber que al resto, porque por la empatía, es algo que le importa. ¿Vale? Entonces, aboga evidentemente a todos esos ODS, que ahora veremos que es el otro transversal, que tiene que ver con las ciudades sostenibles, con el derecho al hogar, con muchos derechos que incluso están recogidos mucho más profundamente en los derechos humanos. ¿Vale? Entonces, Te pues... agrego una sola cosa que me vino a la mente. Yo trabajé en una ONG internacional germánica que se llama Aldeas Infantiles SOS, que en España se debe conocer. Y cuando empecé a estudiar los valores de esa ONG, su fundador decía que pues, son niños judicializados que en vez de mandarlos a un orfanato viven en unas aldeas con 14 casas, entre 10 y 14 casas, donde cada casa viven 10 niños con una mamá SOS. Vos entrás a la aldea y las casas son muy importantes, de 2 pisos, ladrillo a la vista. Entonces, yo decía, qué inversión que hay acá, ¿no? Y él, esto nació después de la Segunda Guerra Mundial, fue un médico que la fundó con muchos niños huérfanos y dijo, el crecimiento de los niños, la base es tener un hogar estable y fuerte. Lo que vos me decís del entorno. No lo teníamos en cuenta hasta ahora, como tú explicas, ¿no? Que nos pasó ahora. Y Y eso mirando es un para derecho atrás. al hogar, ¿no? Hombre, y tanto, no, es un derecho reconocido por Naciones Unidas directamente. Y bueno, y por eso hay tanta polémica también ahora mismo con todos los procesos migratorios y por eso al final es cuando nacen todas esas incongruencias que al final es lo que nos cuesta el que ese desarrollo sostenible llegue más adelante, que son los conflictos de intereses y derechos con a veces dificultades para poderlos cubrir. Otra cosa que va a pasar, o sea, venimos de reconocer eso, como tú dices, pues incluso en proyectos de ONG, de aldeas infantiles, pero de cara a futuro, cosas que ya puedes vislumbrar, que no es especular, que es visualizar con el carácter proyectivo que tienen las tendencias, es cómo vamos a cambiar el concepto y nuestra conceptualización y nuestra visión de lo que es el concepto hogar, no solamente en sentimiento, sino incluso en diseño. Igual los hogares ya no van a ser una casa solamente para una familia comprada, o sea, sino que vamos a empezar a ver otro tipo de modelos que también comentábamos con Pepa en el diálogo pasado. O sea que sí,
Tu entorno es tu confort, es algo clave en el pasado, en el presente y va a serlo muy clave en el futuro porque hemos tomado muchísima más conciencia. Venga, avanzamos, Mariana, ¿te parece? Vamos al otro transversal del libro, que los conoces bien también, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Más que entrar en el detalle de ellos, que si quieres, por supuesto, nos puedes dar tu opinión, me gustaría que ya empezáramos a hablar de lo que es el tema que me gustaría que nos contaras tú, porque de momento no hemos tenido a nadie más que nos pueda hablar de ello, que es la diplomacia pública, ¿vale? Lo primero de todo, que la gente lo sepa, ¿qué es la diplomacia pública, Mariana? Bueno, la diplomacia pública es, se dice que es la diplomacia de las personas. Es un avance, ¿no?, en lo humano, en cómo relacionar un país, cómo un país llega al corazón de las otras personas. Entonces se trabaja, por supuesto que tiene un fin económico, nadie va a generar una estrategia internacional sin un fin comercial y económico, pero representa a todos los sectores de una sociedad, comunica y genera interrelaciones con el ciudadano, no ya con el gobierno ni con las empresas, sino directamente con el ciudadano de otro país donde quieren el país de origen relacionarse. Entonces intervienen todas las representaciones de una sociedad. Y te voy a contar después el caso de España, si querés te lo cuento ahora. Te cuento el caso de España. Cuando yo empecé a escribir el libro en 2008, sí. Y en 2000, yo ya estaba cerrándolo, y en 2012 me llaman de la embajada de acá, de española en Argentina. España no tenía, yo estaba estudiando 4 casos en profundidad, que eran Australia, Estados Unidos, Colombia y Argentina, para hacer de diferentes continentes, de hemisferio norte y hemisferio sur. Colombia no tenía estrategia de diplomacia pública, y España tampoco. España desde el 30, que viene desarrollando, como ningún otro país en el mundo, estrategia marca país. 2012, ustedes saliendo de la crisis económica del momento, me llaman de la embajada y me dicen, mira, empezó a circular un libro, así como el tuyo de los 12 mandamientos, un libro, o lo que puede generar después tus diálogos del futuro. Un libro empezó a circular en todas las embajadas del mundo, de diálogos que se hicieron en España, se convocaron a todos los sectores de una sociedad, pero todos. Eso, en general, mirá cómo empezó la diplomacia pública en España, con 0 presupuestos, cuando otros países invierten desde el principio mucho presupuesto. Javier Noya es uno de los impulsores de hace varios años venía en España hablando de diplomacia. Bien, repítenos el nombre. Javier Noya, vale, que es del Real Instituto Elcano, y un senador, Rafael Estrella, fueron los impulsores, y el senador, no importa de qué partido, él con todos los gobiernos trataba de hablar sobre diplomacia pública, al final lo lograron. Porque demostraron que tiene un fin económico, pero que habían que empezar. Entonces, este libro fue súper interesante, donde reunieron a especialistas y referentes de toda la sociedad española. En un seminario, cada uno se les pidió expresar cómo ellos podían comunicar los mejores valores de España al mundo. Entonces estaba de universidades, economistas, políticos, gobernantes de ciudades, de comunidades, de la moda, del flamenco, de las tapas, estaba Ferradría, bueno, de los museos, de la ciencia. Entonces el primer paneo fue un diálogo con todos los representantes de España, sin ideologías, mostrando qué era lo mejor que podían comunicar al mundo. Ese fue el primer paso inicial de diplomacia pública, y a mí me pareció, de todos los que estudié, el más rico, porque se reunieron todos los representantes de una sociedad, todos. Tengo por ahí el libro, lo pude leer y lo devolví, pero me escribí los hitos de cada uno que escribía, y era súper rico. Entonces, a partir de ahí empezaron a salir estrategias de diplomacia pública española, muy a poco, ¿no? Por ejemplo, bueno, uno de los casos que a mí más me gusta de España es que decidieron que en cuanto a medio ambiente, ellos iban a España trata el tema del océano. Entonces, tuvieron un buque recorriendo los océanos investigando. Eso no lo hace ningún país. El país encuentra la vuelta en donde pueden colaborar con el mundo. Después también, en cuanto no sé en qué quedó, pero por ejemplo habían hecho una estrategia, y ahí empieza la relación público-privada, porque quizás un gobierno no tiene presupuestos para salir al mundo con todo, entonces se asoció con Telefónica, con Ferradría. Fue la primera acción que hicieron, que primero Ferradría fue a Harvard a hacer un curso, después Telefónica lo recorrió por el mundo a promocionar las tapas.
con el objetivo de que se crearan varias etapas en todo el mundo, así como hay pizzerías italianas por todo el mundo. Bueno, entonces se llega a través de la gastronomía y cómo posicionar los valores españoles y sacarlos de estereotipos que quizás los españoles no tienen, pero que estaban instalados en el mundo. Y es muy rico cómo va creciendo de a poquito la estrategia de diplomacia pública, y es muy reciente. Para que veas que se trata de llegar al corazón y mostrar los valores de las personas, como decíamos antes, ¿no? De que impacta el ciudadano en el mundo, ¿no? Es cada vez, y esto ¿por qué sucede? Los gobiernos no es que lo hacen porque, bueno, vamos a empezar, o quizás sí, con altruismo, porque la opinión pública empezó a tener cada vez más importancia en el mundo, sea por la globalización, el internet, la tecnología, pero la opinión pública está participando y está marcando los lineamientos de un país. Entonces, los políticos, el político que triunfa es el que escucha a la ciudadanía, ya no está más el político que... Y lo vamos viendo en China. China va cambiando su estrategia de diplomacia pública de acuerdo a la opinión pública internacional. Bueno, China es otro tema que conocí con vos. Yo no conocía nada del mundo chino. Cuando te conozco a vos, recién venías de un viaje por la China y a descubrir tendencias, ¿te acuerdas? Sí, el segundo que hice, sí. Y no sabía nada del mundo chino. Y después cuando estuve estudiando ahí en Barcelona y empecé a recorrer las ferias de turismo del mundo, me encontré con un chino que en una feria había instalado su computadora y empezamos a usar un sistema de Big Data que yo dije, wow, y empecé a interesarme más por los chinos. Bueno, y ahora estoy estudiando mucho China y es fantástico. El presidente en la ONU en octubre hizo un anuncio de que después de la pandemia viene una economía más verde. ¿Vos te imaginabas a China invirtiendo en verde en todo el mundo? Entonces es increíble, y él tiene un programa de qué país donde va a invertir, donde va a crear un parque natural, con tecnología, con biodiversidad, con mantenimiento del medio ambiente, y está promoviendo la economía circular. Yo eso nunca me lo imaginaba de China. Bueno, pero China se da cuenta que tiene que avanzar en el desarrollo del mundo, y eso es lo que el mundo está pidiendo, lo que el mundo necesita, cómo se adapta a un país, y eso es parte de la estrategia de diplomacia pública de China, que está superando a la de Estados Unidos, que es donde nació la diplomacia pública. Totalmente. Bueno, de alguna forma le está suplantando el rol, por lo menos hasta ahora. Ya veremos ahora con este nuevo cambio si Biden de alguna forma se alía con China, intenta recuperar su liderazgo en diplomacia pública o bueno, qué acaba pasando. Pero ciertamente es verdad que China ha cogido posiciones muy interesantes en lo que es la política internacional, cosa que hasta ahora pues es verdad que no estaba destacando precisamente por eso, pero bueno, sí, es que son una guerra aparte. La verdad es que China a mí siempre me ha fascinado, ya lo sabes, que me parecen como algo realmente... Aparte, tú me has dicho, todo el mundo cuando viaja a China tiene como un impacto quizás un poco negativo porque es mucha la impresión. Tú eres la única que me has dicho, qué bien la he pasado en China. A mí me fascina y me fascina desde hace mucho tiempo, porque la primera vez que fui fue a inicios del 2000 y realmente era una China muy cambiada a la que ahora se ve. Y ya me pareció un país que no se puede, o sea, así como cuando, y aquí voy a entrar en una pincelada, pero si acaso podríamos hacer un diálogo entero de China, pero solamente como pincelada, y esto creo que cualquiera lo puede entender y lo va a reconocer. China no se la puede meter en ningún global. Tiene una manera de funcionar muy propia, muy única y sobre todo funciona muy bien porque tiene algo que tú has dicho al inicio y es que son valores compartidos. Nos gustará más, nos gustará menos, seremos más o menos críticos el por qué sus ciudadanos comparten esos valores y son capaces de defender su gobierno por encima de todo, pero es la realidad y es lo que hace que China funcione como una gran maquinaria porque todos van a una, cosa que en casi ninguna otra parte del mundo pasa. Y eso les hace un carácter singular y una forma de funcionar que son inabatibles. O sea, van a seguir en ese ritmo que mientras otros están discutiendo, ellos solo siguen avanzando. Entonces es una cosa muy fascinante y
y realmente, pues, bueno, o sea, yo ahora mismo, o sea, en cuanto pase todo esto, me encantará volver a China de nuevo a ver qué está pasando por allí. Bueno, vamos a ver, vamos a avanzar un poco más con ejemplos que no sé si están recogidos en el libro, pero que yo sé que tú has puesto en valor, porque quiero que pongas, o sea, bueno, hemos visto elementos bastante interesantes. Elementos interesantes de la diplomacia pública son las alianzas, ¿vale? Cosa que además también están recogidos perfectamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Otro elemento muy interesante de la diplomacia pública es que interpela a tener en cuenta a todos los sectores de la sociedad o grupos de interés, cosa que también está dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ir haciendo paralelismos para que veamos que realmente pueden tener impulso común muy interesante. Y luego otro elemento que ya ha sacado a relucir es la relación pública-privada, que es bueno, uno de los elementos que puede impulsar esa diplomacia pública. Y con el ejemplo de Telefónica y Ferran Adrià nos ha quedado muy claro, ¿no? Lo de sacar a relucir esos valores compartidos que un país puede tener y posicionarlos en el resto del mundo para, al fin y al cabo, como tú dices, de alguna forma elevar la opinión pública y a partir de ahí generar un fin económico para el país, ¿no? Entonces, ejemplos de eso, de esa relación pública o privada, en algunos casos más pública-privada que en otras. Yo te he escuchado un par que me parecen bastante interesantes de los muchos que tú conoces. Uno es Amazon y el otro es el Barça. ¿Nos puedes explicar un poco cada uno para que veamos cuán similares y cuán diferentes son? Elegiste dos casos antagónicos Uh-huh. y para ver cómo funcionan. Estados Unidos, no sé qué va a pasar ahora con Biden, pero Amazon, Jeff Bezos, decidió el año pasado, bueno, la estrategia pública es propia de los países, ¿no? Los generan porque intervienen, el Estado tiene un rol fundamental en que todos intervengan, todas las partes de una sociedad. Cuando digo toda la sociedad, digo empresas, ONGs, asociaciones civiles, la ciudadanía, las universidades, y eso el Estado tiene el rol de unirlos y para promocionar el país en el mundo. Entonces, es raro que hay empresas multinacionales que tienen su propia diplomacia pública, pero siempre están aliadas al gobierno, trabajan en conjunto. En cuanto a la diplomacia pública corporativa, Estados Unidos trabajó siempre mucho porque su fin es formar una estrategia comercial fuerte en el mundo. El 95% de los ingresos comerciales de Estados Unidos vienen del mundo, el 95%, solo el 5% de los ingresos comerciales vienen dentro de Estados Unidos. Y cuando yo trabajaba en Warner Brothers, me acuerdo que entre Disney y Warner Brothers, esto era en 2001 a 2005, el objetivo que tenían las dos empresas era cada una tener 100 sucursales alrededor del mundo. Y esto iba de la mano de la diplomacia pública de Estados Unidos, no iban solas. Pero Jeff Bezos, estas economías nuevas, las innovadoras, tiene un poder simbólico muy fuerte, y tiene un poder económico muy fuerte en el mundo, que ahora quiere tener un poder simbólico paralelo a lo que es el de jefe de Estado como Donald Trump. Entonces, en vez de alianzarse a la diplomacia pública de su país, salió él a buscar un poder mayor al de jefe de Estado. Y esto va a pasar ahora con las nuevas economías. A no ser que los gobiernos empiecen a transformarse y retroalimentar sus estrategias y a lanzarse en base a los intereses de las empresas. Las empresas están siguiendo los intereses de los ciudadanos más que los de los gobiernos. Entonces los gobiernos tienen que actuar rápido. En el caso de Jeff Bezos, Trump está en contra del Acuerdo de París, no está trabajando en el cambio climático, al contrario de como dijimos recién de China. Entonces Jeff empezó a trabajar en una estrategia muy fuerte a favor del cambio climático. Y anunció el año pasado, aparte miren qué simbólico que reunió a la prensa internacional en Washington, muy cerca de la Casa Blanca, para anunciar que él empezaba una estrategia de diplomacia pública propia y que iba a sumar a otras empresas alrededor del mundo, porque dice que los empresarios tienen un poder económico que pueden solucionar temas que los gobiernos a lo largo de muchos años no solucionaron y no se pusieron de acuerdo. Y que él, con esta diplomacia pública, va a lograr que empresarios de todo el mundo se unan en un objetivo común global. ¿Qué es lo que el planeta está necesitando? ¿Qué es lo que la ciudadanía está necesitando y que los políticos están perdiendo quizás la oportunidad? Entonces, ¿cuál fue su estrategia medioambiental? Firmó el Acuerdo de París y él dice que 10 años antes, el Acuerdo de París dice que en 50 años
él 10 años antes del Acuerdo de París va a cumplir con los objetivos de cero emisión de carbono. ¿Qué acciones hace? Lo que podría hacer un país que no lo... Él dice, estoy haciendo cosas que mi país no hace. La primera acción que hizo que fue compró 100.000 autos ecológicos, pero 100.000, no compró 10, 20, compró 100.000 autos, furgonetas ecológicas a una startup, ni siquiera a una automovilística clásica. Una startup es la primera vez que se hace una compra así, y todos sus traslados van a ser con autos ecológicos. Pero no solo eso, sino destinó a 100.000 millones de dólares para reforestar tierras alrededor del mundo. Y sigue su estrategia porque él quiere cero emisiones de carbono en todas sus empresas y contagiar al mundo. Bueno, esto le generó una guerra con Trump, porque Trump está muy definido a no seguir el Acuerdo de París, y bueno, empieza a actuar, ahora les cuento la guerra, empieza a actuar en un... Jeff Bezos tiene que ser que empieza a actuar en un círculo de estados donde tienen mucho poder, ¿no? Más allá del económico. Entonces Trump... bueno, no se sabe si fue Trump o no, pero miren cómo, para que vean el poder de la opinión pública. Fue muy fácil la guerra, ganarle a Jeff Bezos o bajarle la imagen. Le salieron publicados en los medios de Estados Unidos, él se mostraba en esa conferencia de prensa en Washington como un ejemplo del mundo. Como él mostrar un ejemplo al mundo de de los valores, de las buenas prácticas y los buenos valores. Entonces le salían los medios de Estados Unidos su chat con un amante, él era casado, con fotos y videos. Eso le bajó muchísimo la imagen. Miren qué fácil fue bajarle la imagen a Jeff Bezos. Porque la opinión se compró un periódico. Jeff Bezos se compró un periódico. Sí, se compró el Washington Post. Vamos a jugar en la misma guerra, ¿no? Exactamente. Ven cómo él ahora empezó a jugar una guerra que quizás no se la va a tener que buscar aliados internacionales más allá de las empresas. Entonces, por eso ahora los gobiernos, quizás, como vos me contabas, Francia y demás, ahora piden que Amazon no se venda. Empieza a jugar una guerra de Estado. Es la nueva economía, donde hay que hacer alianzas mayores, no solo con Estados, sino con los grandes poderes económicos, como las nuevas economías de Jeff Bezos. Pero mira, bueno, Jeff Bezos le bajó quería terminar y redondear lo de Jeff Bezos, le bajó la imagen rotundamente, a Amazon también. Entonces, cómo reatacó, cómo siguió la guerra? No sabemos cómo va a seguir ahora con Biden, ¿no? Pero lo que tienen estas empresas que están en el mundo, que no lo tiene un Estado, es que el poder de la empleabilidad. Salen a contratar empleados alrededor del mundo, que esto no lo tiene un Estado. Entonces, él inició una campaña internacional publicando avisos en todos los países donde está, contratando nuevos empleos bien pagos y bien remunerados. Entonces empieza a generar una fidelización en la ciudadanía extranjera, porque él les va a dar un buen empleo, los va a tratar bien. Aparte, estas nuevas economías de las tecnologías tratan bien a los empleados, dan beneficios, cuidan mucho la humanidad, todo el equilibrio entre la vida, lo que estamos aprendiendo en pandemia, el equilibrio entre la vida profesional y la personal, que nos costaba muchísimo antes de pandemia. Ahora estamos más acostumbrados y vamos a hacernos valer en nuestra vida personal también, ¿no? Bueno, entonces ahí ya se empezó de vuelta a generar una subida de imagen en los países donde estaba presente. Claro que varios estados, ya sea ciudades o países, van a empezar a atacarlo de diferentes maneras porque también está ganando mucha plata en muchos países, ¿no? Totalmente. Sí. Bueno, Barcelona. Vale, Cataluña. Cataluña es... el caso de Barcelona, aunque realmente... Bueno, lo de Jeff Bezos no está en el libro, pero a Cataluña sí. Cataluña... Sí, lo de Jeff Bezos es interesante porque, o sea, es ver el clarísimo ejemplo de una marca Estado. O sea, directamente ya se ha convertido en una marca Estado que supera no solo ser un partido político, tiene más valor que el propio marca Estados Unidos, y eso está ya valorado en índices de marca. No solamente se convierte en un agente social, que es algo que estamos demandando a las marcas, sino que entra en firma un pacto, el pacto mundial, en el que se supone que solamente firman los estados, él como marca lo firma, y además entra en una guerra, que todos sabemos dónde están las guerras ahora, que están todas en la base de la información, en la base de los medios y de todo, con su propio país.
Afortunadamente, supongo que también es una dialéctica ahora mismo entre dos figuras, ¿no? Jeff Bezos y Trump, ¿no? O sea, eso puede ahora mismo también empezar a encontrar puntos de encuentro, espero, ¿no? Pero bueno, por resumir un poco la de Amazon, vamos a la del Barça, venga. No, sería, otra cosa del Barça, sería genial que trabaje Amazon en conjunto en su país, pero esto es un ejemplo de cómo las marcas ahora no solo se les pide responsabilidad social, sino trabajar sosteniblemente alrededor del mundo. Todas las marcas, grandes, chicas o pequeñas, lo que vos venís trabajando hace mucho. Sí, sí, sí. Bueno, vamos al Barça. Venga, vamos con el Barça. La Cataluña tiene una identidad muy fuerte, que uno cuando hasta no vivir en Cataluña no se da cuenta, pero es una identidad donde trabajan mucho los valores compartidos ancestralmente y los cuidan. Y eso es algo que se ve reflejado en el Fútbol Club Barcelona. Cataluña, como región, no es constitutivo de una región o de una ciudad tener diplomacia tradicional, porque eso es de las embajadas salen de un país. Pero sí diplomacia pública. Esto es una de las oportunidades que brinda la diplomacia pública. Entonces, Cataluña generó su propia estrategia de diplomacia pública basada en 4 valores y con muchas acciones internacionales y paralelo a lo que es una diplomacia tradicional, tiene oficinas alrededor del mundo que en base en el paraguas de Acció Catalunya, que trabaja muy, muy, muy fuerte acá en Buenos Aires. Yo cada vez que tengo que hacer relaciones con España voy a la Embajada de España y Acció Catalunya, trabajando en conjunto, pero Acció Catalunya es muy rápida en todo lo que hace en relaciones internacionales basadas en diplomacia pública. Y bueno, y aprendí de los 4 valores que tiene la estrategia de diplomacia pública de Cataluña y se traslada al Fútbol Club Barcelona, que pasa a ser el actor importante, el actor principal de la estrategia, los que los posicionó a Cataluña en el mundo y que los que empezaron a generar una estrategia comercial con China, que Cataluña fue parte en eso. Entonces, los 4 valores que no los sé de memoria, pero los voy a leer, son, primero, el primero es el autogobierno en sus políticas y sus finanzas. O sea, para mí era muy novedoso que un club de fútbol tenga un autogobierno y que trabaje como una empresa y tan exitosa que se estudió como modelo alrededor del mundo. Bueno, esos son valores propios catalanes que lo expresa así la estrategia pública de Cataluña. El segundo es su economía innovadora abierta al mundo como en auspiciantes internacionales. Esto es del Fútbol Club Barcelona, le estoy leyendo las del Fútbol Club Barcelona que se ven reflejadas en las de la Cataluña. Dice, su economía innovadora y abierta al mundo, que se traslada en auspiciantes internacionales y en sus beneficios económicos internacionales y el alcance del club a nivel internacional. O sea, trabaja en una economía abierta propia de Cataluña y mostrando resultados y siendo efectivos y se muestra al mundo, y esto a través de los años, no es que un día les va bien, entonces van generando una continuidad de posicionamiento de Cataluña cada vez mayor en el mundo. El tercero del Barça es un cuerpo futbolístico comprometido y cohesionado en sus valores compartidos. Y yo lo veo en Messi. Messi no sé si hubiera trabajado en un club argentino, si hubiera tenido esa personalidad, esos valores de humildad, de trabajo, hay que ver, ¿no? Pero bueno, se ve reflejado que él está en un entorno saludable y que va hacia adelante con esta economía abierta y los valores de Cataluña. Y después el D, una cultura de trabajo y valores propios, admirada y bien recibida en todo el mundo. Trabajo, el catalán es de trabajo, trabajo, trabajo. Bueno, esos 4 valores que se trasladan al mundo a través del Fútbol Club Barcelona mostraron a Cataluña en realidad como es. Y es un fútbol, y Cataluña empezó a diversificarse en todo el mundo, después tienen muchas estrategias específicas, por ejemplo la de turismo. Cataluña trabaja a través de diferentes estas oficinas de acción, y son los primeros que dijeron, bueno, no vamos a viajar por el mundo, vamos a usar esas oficinas porque casi siempre cuando se promociona el turismo, se viaja por todo el mundo, a las ferias. Cataluña es la primera que dijo, no, vengan hacia aquí, no vamos a gastar pasajes en nosotros en viajar, vengan así, usemos las oficinas de Acción Cataluña para promocionar Cataluña al mundo y vamos a hacer que experimenten Cataluña. Como que genera una innovación constante en todo lo que es mostrarse al mundo de una manera siempre innovadora y economía abierta. Y algo que rescato siempre de Cataluña, que es un modelo que a mí me encantaría seguir, es el tema de cómo trabajan la innovación aplicada a las empresas. Saben que vale.
Cataluña sabe muy bien que para salir a competir al mundo podemos tener una buena estrategia, podemos tener todos los canales de comunicación, todas las oficinas en el mundo, pero si nuestros servicios y productos no tienen el valor competitivo del mundo, no vamos a vender. Entonces trabajó muy desde el principio estos centros de innovación que hay en Barcelona, de Sí. científicos y universidades, que el gobierno hace que se reúnan las empresas y en esos centros de innovación trasladen, que sea fácil el traslado de la ciencia y la tecnología a las empresas para que las empresas se empiecen a Sí, los generar. hubs de innovación y todo esto. Sí, sí, Claro, sí, de sí. eso tú sabes más, pero ese es un modelo, Tú y sabes después un montón. Acción Cataluña me contaba que, bueno, ellos empezaron con estos centros de innovación a capacitar a las empresas catalanas, pero luego empezaron a capacitar a empresas de toda Europa. Me habían contado que había venido, cuando yo estuve visitando uno de esos centros, había un grupo de belgas, de empresas belgas, Sí, belgas, que venían a capacitarse en innovación y desarrollo, a hacer sí. en la aplicación de la ciencia y tecnología a sus empresas. Es O sea, cierto que exportar sus servicios de innovación. A mí me pareció fascinante eso. es verdad que en Cataluña también, y creo que es otro de los elementos de diplomacia pública, hay mucho ejercicio de transferencia de conocimientos en diferentes aspectos, incluso en el de ciudades, y eso lo hemos vivido todos, todo lo que es la construcción de la marca Barcelona como transferencia de conocimientos fue llegando a muchos otros... a muchas otras ciudades y eso no hacía más que reforzar de nuevo la marca Barcelona. O sea que sí que es verdad que en ese sentido, bueno, me parece muy interesante, o sea, porque al final ahora tenemos ya dos modelos, ¿vale? Un modelo de voy por mi cuenta, marca Estado, y un modelo en el cual hay una alianza, unos valores compartidos y hay una sinergia público-privada. Y sobre todo me ha gustado, voy a destacar un montón esto de no hace falta tener una embajada para tener diplomacia pública, porque lo estamos viendo con el caso de Cataluña y el Barça. ¿Vale? Entonces, ahora que tenemos todos esos ingredientes, en este momento que además tenemos unos objetivos y que además tú también los has trabajado mucho en tu libro, que es ese desarrollo sostenible y ese crecimiento económico y además el hecho de decir, bueno, a ver, las marcas, los países, los políticos, creo que si algo tenemos claro todos es que los propósitos tienen que estar mucho más alineados con todos esos propósitos de los objetivos de desarrollo sostenible que van muy ligados a impacto medioambiental, impacto social a través de todos los elementos. ¿Qué fórmulas podemos ¿cómo lo ves tú? O sea, al final es no solamente qué fórmula, sino tu visión para ir desarrollando esta diplomacia pública de forma que realmente estas marcas que están sumando activos a un país puedan ir hacia ese desarrollo sostenible a través de su propósito, ayudando al propósito del país, ayudando o combatiendo el mal propósito del país, porque en realidad también tenemos que verlo así. A lo mejor Amazon ha sido quien ha puesto freno a lo mejor a un mal propósito de país, pero realmente sumando para un propósito social transformador hacia el que tenemos que ir llevando futuros mejorados. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo crees tú que se puede hacer? Primero, hay algo que no conté, que hablabas de la felicidad al principio. Simon Alholt, que tú lo conoces, que es el consultor británico, antes medía los países por el informe de competitividad que tiene el Hexágono, donde hacía un ranking de países anual, que todos los países querían figurar, donde siempre analizaba la economía, la productividad, y no analizaba los valores sociales o de sostenibilidad. Él se cuenta que eso ya no iba más en el mundo, y creó otro índice, el de competitividad se sigue generando, pero creó otro índice que es el índice de Good Country, de los buenos países. Tan bueno el índice, que los países quieren entrar en ese índice, y eso fue, para mí, yo no era fanática de Anholt, pero después de esto dije, no, la verdad que él ve más allá. Esto fue ya hace un par de años, creo que en 2010 que hizo este informe, y lo sigue haciendo, y todos los países quieren figurar. Y Estados Unidos no figuraba, Estados Unidos siempre en los rankings de competitividad, y no figuraba en ese ranking, y empezó una campaña que Trump, era una campaña de diplomacia pública, de la Oficina de Diplomacia Pública, pero Trump la tomó como propia y se la dio a la primera dama para que la generara, para que trabajara. Esa campaña se llama Be Best, sé mejor. Y trabaja en ejes, pero el nombre, ¿no? Cómo capturaron Be Best, que sé mejor, cómo ellos quieren ayudar
a los jóvenes, su público prioritario son los jóvenes y las mujeres en el mundo. Y por eso está esta campaña de Estados Unidos de empoderar a las mujeres de todo el mundo, en especial están trabajando mucho en África, ya sea las campañas de diplomacia pública, para que funcionen, tienen continuidad, más allá de los diferentes ciclos de gobiernos. Entonces, esta campaña Vives la creó Trump, pero el objetivo ya está desde hace mucho. Desde antes de Obama están trabajando en empoderar a las mujeres y a los jóvenes, ¿no? A través de la educación, a través de que puedan tener un trabajo y un poder adquisitivo. Y bueno, eso es cómo ahora los valores de las ODS empiezan a tomar forma ya en los gobiernos. Las empresas siempre pueden generar un valor desde antes de los gobiernos, porque las empresas van directamente a los ciudadanos, pero y cada una de acuerdo a sus valores, ¿no? Puede generar la campaña que quiera de sostenibilidad, de todo lo que se necesita en el mundo, que no solo el medio ambiente, sino el hábitat, la salud, los derechos humanos, los derechos de los niños. Pueden trabajar según sus valores, pero es más recomendable, va a tener mayor impacto en la empresa si se alianza con otras empresas de su país y con los valores propios de su país. Entonces, va a generar, no solo va a generar una mejor reputación de la empresa, sino lo que se trata ahora, la sustentabilidad, es de generar un cambio en el comportamiento de las personas. Y las empresas son muy importantes, por más que no creamos. Nosotros recibimos publicidades todo el tiempo, más de las que de los gobiernos, y las empresas mismas pueden generar un cambio responsable en lo que comunican. Lo vimos en el COVID, como todas automáticamente en una semana cambiaron los mensajes, nunca dejó de funcionar la pauta publicitaria, se adaptaron todo. Entonces es muy posible hacerlo, y las empresas tienen que trabajar en profundidad en los valores propios con los valores que necesita el país para crecer. Porque si crece el país, le ven mejores a ellos y van a tener mayor consumo. Eso es lo que siempre digo, de por qué hablo tanto de las empresas en diplomacia pública. Porque si nos va bien a todos, le va bien también a las empresas, a los gobiernos y a nosotros, que tengamos mejores entornos más saludables, que tengamos un mejor ingreso, que tengamos una familia estable, un trabajo estable. Bueno, eso no solo los mensajes publicitarios, ¿no? Y algo que se ve mucho en las economías nuevas, como puede ser la de Amazon, la de Google, las de la tecnología. En Argentina se fundó hace muy poco un chico muy joven, creo que tiene 26 años, que se llama Ualá, que es una aplicación se llama Ualá, donde está focalizada en mujeres que no tienen poder adquisitivo en toda Latinoamérica, a entrarlas en la economía formal y crear su primera cuenta. Es para todo el mundo, pero él se focaliza mucho en la mujer y en los jóvenes que recién empiezan a trabajar, a estar presentes en las finanzas formales. Entonces les abre una cuenta y les da una tarjeta de crédito para gastar, y es como el trabajo de microfinanzas, ¿no? Él contaba de que con estos trabajos sociales la gente cumple más que con la economía normal, ¿no? Por ejemplo, microfinanzas, cuando yo analicé un caso de Brasil, de Bolivia, donde se le daba créditos muy chicos bolivianos y el 90% devolvía los créditos, entonces se les generaba un segundo crédito mayor y el 90% lo devolvía. Entonces es como una economía social, pero que también es beneficiosa para Ualá. Con estas economías, yo que sigo a Ualá todo el tiempo, y todas las nuevas economías, todo el tiempo están comunicando beneficios para sus empleados, felicidad de los empleados. Entonces empieza desde no solo de la comunicación, sino de la humanidad adentro de la empresa para después trasladarla a... Eso es el mejor ejemplo, ¿no? Hay más empresas que van a estar posicionadas en todo el mundo. Entonces las empresas tienen un alto compromiso para para mejorar la vida de las personas más allá de los gobiernos. Y ahí es donde ahí es donde empieza a jugar, que algo antes no era tan común, las alianzas público-privadas. Más allá de la diplomacia pública, de primero afianzarse bien en el país, ¿no? Totalmente. Ahí es donde quería llegar, ¿no? A las alianzas, que es donde yo creo que está bueno, creo no, estoy segura, Rosa de ONU nos lo dijo, el gran problema es cuando tú los objetivos de desarrollo sostenible quieres aterrizarlos, es cuando empiezan los conflictos de intereses y cuando de alguna forma surgen los problemas más evidentes, ¿no? Pero
Y para eso, evidentemente, por ejemplo, los gobiernos locales lo que tienen que trabajar y reforzar muy bien son sus alianzas, ¿no? Sus aliados y, bueno, las industrias, las marcas que tienen alrededor. Para mí, una cosa que igual nos daría para otro y tampoco tenemos ya el tiempo, pero una cosa que me parece interesante es cómo estas marcas, y ya muy brevemente, cómo estas marcas que trabajan bien la diplomacia pública, estas nuevas economías, como tú dices, que realmente de alguna forma están llegando más a las necesidades y hasta el corazón de las personas, pueden ayudar a esos gobiernos, esos políticos, esa parte pública que realmente ahora mismo no está pasando sus mejores momentos, pero ya no digo por los conflictos que tienen, sino por la mala imagen que tienen ahora mismo, ¿no? O sea, tienen que mirar los gobiernos a lo que están haciendo ellas, tienen que directamente decir, oye, o sea, vamos a negociar entre nosotros y vamos a ir juntos de una, ¿cómo puedan empezar a realmente buscar ejemplos, buscar alianzas y buscar que nosotros, pues eso, ¿no? Nos sintamos, igual que nos sentimos, que compartimos valores y nos sentimos orgullosos cuando salimos al mundo desde aquí y vamos y vemos la gastronomía española, nos sentamos orgullosos de lo que está haciendo nuestro país en todos los sentidos. O sea, cuando realmente ahora mismo el sector público está quedando bastante tocado a nivel de imagen. Primero te quiero contar, no sé si conoces el Edelman Trust Bar, el barómetro de la credibilidad de Edelman, que Sí. mide para que veas, para empezar a hablar de la alianza público-privada, ¿no? Que mide la credibilidad de la opinión pública en ONGs, empresas, gobiernos y la prensa. Y mirá el salto que hubo 2011 a 2019. El 2011 ganaban las ONGs con el 61%, seguían las empresas con un 56%, los gobiernos con un 52% y último la prensa con 49%. El 19, perdón. Mirá, el primer ítem es nuevo, y esto va a pasar más después de esta pandemia, con la crisis de empleo. Los que ganaron, los ganadores son las empresas donde trabajo, o sea, la gente tiene mayor credibilidad a la empresa donde trabaja. Luego le siguen las ONGs, después las empresas, después los gobiernos y después la prensa. En las empresas en las que o sea, el primer punto es las empresas. Las empresas, en el 2019, las empresas donde trabajo, más allá del mundo corporativo, es la empresa donde trabajo. Cómo la gente se empieza a sentir cómodo y resguardado en la empresa donde trabaja, más allá del gobierno o de las empresas en general. Y es súper importante, porque ahí ves como el poder de la empresa que va a tener, porque la empresa está ganando el corazón de las personas, lo que todo político quiere. Que eso antes no pasaba, esto lo generó las nuevas economías, que las nuevas economías están mostrando un modelo más humanitario, que al final, porque esto se trata de que les vaya bien a todos, y las empresas económicas, nosotros acá tenemos Mercado Libre, que sí, es uno de los 5 unicornios que tiene Latinoamérica, y es una nueva economía y es el más rico de la Argentina. Y trata muy bien a los empleados y les da beneficios, y cuando él tiene problemas en Argentina, su legitimidad salen a hablar los empleados, porque lo defienden a rajatabla. Y eso es lo que le da legitimidad en la sociedad. Y el modelo es productivo, es muy productivo, gana cada vez más. En la pandemia ganó mucha plata también. Y también les dio beneficios porque ganó más plata a todos sus empleados. Entonces las empresas empiezan a ver que este modelo funciona, que lo tienen que trasladar, y empieza a medir, empiecen a introducirse en estos rankings, ¿no? Totalmente. Entonces, los gobiernos necesitan de las alianzas con las empresas. También las alianzas con las empresas no tienen que dominar la estrategia, eso está muy claro, y la diplomacia pública de Estados Unidos lo tiene muy claro, y lo cuenta en sus estrategias, que tienen que entrar a una etapa final de diseño, no al principio. Cuando el gobierno tiene bien la estrategia, en caso de diplomacia pública hacia el exterior, incluyendo a las empresas, empiezan a incluir a las empresas en la etapa final. Siempre se tiene que ganar, a todos le va a ir mejor si nos unimos en las alianzas públicos-privadas. No se trata de sacar provecho o no, se trata de que le vaya bien al país. Vale, pues nos vamos a quedar con eso, o sea, la necesidad de las alianzas, que volvemos a recalcarlo.
la necesidad quizás de que esa diplomacia pública no solamente mire al exterior, sino que empiece a mirar también al interior del país, que igual también en este momento no sería, o sea, de cara al futuro creo que es algo que sería reevaluable y muy interesante. Lo de Edelman me parece muy interesante. Las personas empezamos más a afiliarnos a la empresa en la que trabajamos que no igual a los partidos que nos representan. O sea que 4 apuntes súper interesantes sobre diplomacia pública y futuro. Y ya con esto, Mariana, vamos a zanjar, porque podríamos estar meses y años. Horas hablando nosotras dos. Pero ya solo te dejo, pues nada, los últimos minutos por si quieres añadir algo o si no, directamente si quieres hacerme alguna pregunta y nos despedimos. No, solo dos cosas para que los de este lado del charco te conozcan más. Antes de hacerte una pregunta que tengo, que es referida a la sostenibilidad, que cuentes un poco, si quieres, tu libro de Nueva York, en qué año lo escribiste y de qué se trataba, que era muy de vanguardia. Ay, sí, qué momentos aquellos, gracias. Gracias por darme este paso a mí misma. Te lo agradezco mucho. Pues mira, el libro se publica en 2011. Se titula Una Cool Hunter en Nueva York, es muy pionero, es cierto. Mira, yo solo en eso, o sea, me cuesta bastante hablar de mí, es más fácil que hable de otras cosas que de mí misma, pero sí que es verdad que siempre he ido poniendo encima de la mesa, no quizás con la contundencia que debería porque no hablo de mí, cosas muy pioneras y elementos muy pioneros, y en ese momento, pues nada, me hicieron una petición que era hablar de lo que es el cool hunting en aquel momento. Y un proyecto que quisiera poner en valor. Y en ese momento presenté pues, el proyecto que había llevado a cabo en Nueva York para estudiar la ciudad de Nueva York, generando un modelo de estudio propio y una metodología propia que se basaba en los 3 motores, los motores humanos, los motores medioambientales y los motores de consumo, analizando las señales que de cada uno de ellos se desprendía y a partir de ahí, evidentemente, las tendencias que se generaban y toda la información que se generaba sobre la que se articulaba pues toda la identidad, todo el momento y la proyección del momento, en ese caso de la ciudad de Nueva York en el libro. Y bueno, y evidentemente luego trasladado a otros proyectos como fue en Barcelona o como fue en Bogotá, pues en las ciudades de Barcelona o de Bogotá. Hoy por hoy sigue siendo un libro que no solamente recoge el modelo, que es activo y se puede seguir implementando, sino que, a ver, es interesante releerlo porque recoge elementos muy importantes de la historia reciente, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, lo que te comentaba al inicio, ¿no? O sea, ¿esto va a ser bueno para la humanidad? Bueno, tenemos un elemento al que hago referencia en el libro, que lo comparo, que es la caída de las Torres Gemelas, ¿no? O sea, aquello que nos impactó a todos tanto en su momento, si puedo decir a quien realmente les tocó y de corazón y en pleno corazón, fue a los neoyorquinos, ¿no? Entonces, pasaron muchos años hasta que la ciudad remontó y se sintieron otra vez fuertes y quedaron muy tocados a todos los niveles, económicamente, anímicamente, emocionalmente, pero no puedo decir más que con el tiempo nos ha dado la razón de que fue algo, digamos, que tuvo unos efectos o unas consecuencias positivas para a nivel personas, a nivel sociedad, para la ciudad. Nunca se volvió a ver aquel ADN más egoísta que la ciudad tenía y sin embargo volvió a las personas muchísimo más humanas, ¿no? Y bueno, también en ese libro toco mucho todo lo que es el elemento de la sostenibilidad, que ya estaba vibrando en aquel momento de forma muy potente en la ciudad, como al final Nueva York está construido encima de uno de los ecosistemas más ricos del planeta y muchos elementos que hoy en día están encima de muchas mesas y hace ya 10 años de ello, ¿vale? Y aparte de que, bueno, tiene su gracia leerlo ya solamente por el hecho de que está escrito muy en primera persona y hay muchas anécdotas personales. Así que, pues nada, por una o por otra razón, sigue vivo, sigue vivo. Te agradezco que lo comentes, pero sí, sigue vivo. Hay otro más reciente, pero sigue vivo aquel, sí. ¿Vale? Bueno, y después una pregunta. En nuestras charlas me quedó una frase que me has dicho, que me quedó grabada, a ver si quieres hablar más de eso, que es, me dijiste, ¿el futuro es sostenible o no hay futuro?
Vale, esta frase sí que la he comentado yo y además ha salido por varios participantes en estos diálogos también, como Cristina Aranda, que también lo dijo. Yo aquí simplemente me voy a remontar a la definición de lo sostenible que hace David Attenborough en Una vida en el planeta, el documental este de Netflix, que dice que lo sostenible es por definición aquello que se puede mantener, ¿no?, en el tiempo. Insostenible es aquello que no se puede mantener en el tiempo, con lo cual, de alguna forma, si pensamos en futuro, sea del tipo que sea, ya no entro en futuros mejorados, sino en futuro para los humanos, para nosotros como especie, y en un planeta que nos recoge, solamente podemos pensar en un futuro sostenible, un futuro en el que mantengamos la biodiversidad y muchísimos de los elementos que nos identifican, no solamente en nuestra relación con el planeta, sino como especie y como sociedad, ¿no? Si no los mantenemos, evidentemente, no habrá futuro. No digo para el planeta, probablemente puede que sobreviva, digo nosotros como especie no tendremos futuro. Bueno, súper interesante, mil gracias por la invitación, Gemma. Mil gracias a ti, Mariana. Siempre poder contar contigo, interesantísimo todos los proyectos que has llevado a cabo, te felicito, esa labor de investigación tan profunda que haces y esa recopilación de datos que nos ayuda un montón a entender las cosas a veces desde esa parte más público-privada que tú también consigues poner en valor, que no todo el mundo acaba teniendo la capacidad de llevar de un lado para el otro, que normalmente nos encontramos perfiles que están más en un sitio que en el otro, y te felicito muchísimo y muchas gracias, ¿vale? Te seguiremos. No, gracias a vos y ojalá pueda viajar a Barcelona y que nos veamos pronto. Ojalá, o yo a Buenos Aires. O tú a Buenos Aires. Un Invitadísimo. abrazo. Hasta luego. Chao.